El conflicto armado de Colombia hemos vivido unas situaciones muy difíciles. Yo creo que todas las personas que han sufrido este flagelo son cosas muy difíciles porque se pierde familia, se pierde todo lo que se ha hecho. En el caso de la familia de nosotros, que yo ya voy para la tercera edad, perdí lo que tenía. No he podido estar con mi familia, no he podido darme una vida en grupo. Las ayudas del gobierno colombiano han sido muy, ayuda muy poco y no oportunamente cuando necesita uno las ayudas. La Corte Constitucional ha dado muchas sentencias donde no las violan las tutelas y todo, la misma institución, ¿ya? Por lo menos hablan de la reparación, hablamos de la reparación y no sé, las reparaciones van muy lentamente y no justifica una reparación concreta a un grupo familiar, ¿ya? Para el daño que ha causado ser una víctima de la violencia, ¿ya? Yo ya voy para 13 años víctima de la violencia aquí en Bogotá. Sí, le agradezco a los bogotanos. Hemos tenido en Bogotá, nos han ayudado mucho, nos han dado hospitalidad los bogotanos. Pero no hemos podido todavía superar este flagelo que nos tocó a nosotros. Esperamos que todas las víctimas y el gobierno tenga la conciencia y repare todas sus víctimas como lo manda la norma de las sentencias y la ley. Esto es algo que no se le puede desear a nadie. Nosotros necesitamos estar con la familia, con nuestros padres, con nuestros hermanos y que los hijos de nosotros, en este caso yo llevo 13 años que mis hijos no conocen ni a la abuela porque no hemos podido ir, ¿ya? Entonces esto no es la reparación. No es que esté reparando todo el daño que se hizo, ¿ya? Eso es, la reparación simbólica queda como para la historia, pero no es una reparación, y lo que dan como reparación de una pequeña cota de plata tampoco repara a la víctima del daño que se causó dentro de la década que ya estamos. Y si no tenemos la paz, no sé qué queremos hacer con este país, ¿ya? Buen día, hoy estamos acá con el Dr. Wilson, abogado de la Universidad Católica. Él nos va a hablar acerca del conflicto armado. Bueno, Dr. Wilson, ¿qué nos puede hablar usted sobre el conflicto armado? ¿Cómo lo ha evidenciado usted? Bueno, en relación con el conflicto armado y con el tema más específico que se ha vuelto muy interesante del posconflicto, es importante dejar en claro que ya llevamos más de 5 décadas del conflicto armado. El Estado pues prácticamente se encuentra a puertas de firmar un acuerdo más definitivo con las FARC y está en proceso de negociación con el ELN en Ecuador. Estos eventos son importantísimos para la democracia y para una paz más que futura necesaria. En este contexto pues es importante que las nuevas generaciones empiecen a entender y a conocer los orígenes, las causas, la evolución del conflicto, porque obviamente aspiramos a que ellos queden por fuera de aquí en adelante. Inclusive se han realizado, si ustedes pueden estudiar, muchas obras se han escrito. Si usted encuentra obras como Cóndores no entierran todos los días, o la de Canagüero, que hablan de la violencia, ¿sí? Más específicamente esa de Canaguaro, que prácticamente habla del asesinato del líder popular Jorge Eliezer Gaitán, donde se desató la violencia en el campo colombiano, donde se empezaron a formar las guerrillas, que tras la lucha partidista pelean también por el dominio de las tierras. Entonces, frente a eso, pues me gustaría como precisar que no se equivocan quienes afirman que las expresiones de violencia vengan de donde sea, tengan o no la forma que se pretenda, deben ser repudiadas y deben ser castigadas dentro de la ley. Todo acto criminal debe ser contenido con una severidad ejemplar, ¿sí? En este caso es totalmente acertado y justo afirmar que todos estos delitos deben ser juzgados y deben ser condenados con penas apropiadas. No se puede ignorar que la
principal misión del derecho penal es proteger a la sociedad, y la imposibilidad de llevar a estos violadores de derechos humanos ante la justicia constituye en sí misma una negación a las víctimas de su derecho a ser reparadas. Pero con esa misma demencia también tenemos que aceptar que vivimos en un país con circunstancias de violencia extrema, y obviamente si el fin es evitar de que existan más víctimas, toca buscar la implementación de mecanismos alternos de justicia restaurativa condicionados obviamente a retribuciones en materia de cese de hostilidades, de reconocimiento de la verdad, de reparación de las víctimas y garantías de no repetición. Esto obedece a una necesidad imperiosa, y el problema no es que la gente no quiera la paz con las FARC. Todos absolutamente la queremos. Todos los conflictos armados en el mundo se han resuelto de dos formas: una, o la victoria militar, o dos, un acuerdo de paz. Y desde hace mucho tiempo tenemos un problema bastante grave y debemos encontrar un consenso para resolverlo. Entonces, si nos preguntamos de esa forma ¿por qué existe tanta violencia?, estamos convencidos que si la solución al problema del conflicto es la victoria militar, podríamos responder que somos violentos. Pero no contar con la fuerza pública suficiente, o porque esta no es lo adecuadamente eficiente, es otro cuento. Pero si nos preguntamos, ¿la mejor forma de terminar con este flagelo de violencia es llegar a un acuerdo?, pues vale la pena esa reflexión, buscar una solución a través de la razón. Entonces, por último, me gustaría, o es pertinente preguntarse, si el fin es terminar con el conflicto armado en la forma más pronta y eficaz posible, que es mejor abarcar todas las alternativas al mismo tiempo, o limitarse a realizar una sola, o dedicarse exclusivamente a compartir la urgencia, y paralelamente tender puentes de diálogo que busquen una paz más estable y duradera, que es lo que todos estamos esperando. Doctor Wilson, ¿cómo se da o cómo se dio la comunicación en el conflicto armado? Mire, los medios de comunicación en Colombia son actores armados del conflicto. Y esto lo digo con todo respeto, pero es claro que los medios tienen por arma a la información, y así toman partido para incidir positiva o negativamente en el conflicto del país. ¿Por qué? Porque a través de una información parcializada, algunos medios afines, llámese a la causa paramilitar, llámese al conflicto armado con las FARC, algunos sectores económicos o políticos de ultraderecha, pretenden legitimar en determinado momento esas actuaciones. Los medios de comunicación en Colombia han legitimado ese tipo de discursos, y en determinado momento han llegado a justificar crímenes. Por eso es que, como tal, ellos son legitimadores de ese tipo de violencia. Y aunque ya han existido sentencias del tribunal, donde obviamente se señala cuáles son los objetivos genéricos, y que el debate debe darse frente a una esfera pública para construir una paz estable y duradera, es importante dejar claro que se debe respetar primero la libertad de prensa y la opinión dentro de los límites fijados por la jurisprudencia constitucional. Eso es claro. Tampoco estamos pretendiendo juzgar a los medios de comunicación a nivel nacional ni a nivel regional, ni emprenderse juicios de responsabilidad. Lo que se dice es que en aras de informar, de la libertad que existe para informar, para ser informado, consagrado en la Constitución política, los periodistas y los medios son libres de registrar los diferentes avatares del conflicto, inclusive entrevistar a las mismas cabecillas de estos grupos ilegales, siempre y cuando esa información sea de interés general. Y esa libertad debe incluir en todas sus formas el honor a la verdad y al periodismo, un equilibrio informativo con diferentes opiniones al respecto. Entonces, si en determinado momento escuchamos a alguien cuando entrevistaba, un ejemplo, al jefe de las autodefensas, o cuando estaban hablando con el señor Timochenko, a ese respecto toca analizar muy bien las posturas que se están dando, las posturas legítimas de los periodistas y los medios, que por convicción propia o por intereses económicos pueden tomar partido a la hora de cubrir una noticia y pueden privar a la audiencia de otros puntos de vista. En ese orden de ideas es donde me atrevo a decir que en este espectro ideológico
la guerrilla, el paramilitarismo también son responsables de censura y cooptación a periodistas y a medios de comunicación, pero los más responsables son los periodistas y los medios, que llámese por miedo, llámese por convicción, caen en el juego de la desinformación y la manipulación de los grupos armados ilegales. Por eso la información es un arma muy poderosa, y no en vano pues el periodismo está catalogado como el cuarto poder, y algunos poderosos periodistas y medios desde hace muchos años están a favor de un bando particular, y ahí es donde se pueden convertir, y lo están haciendo, en actores armados del conflicto, actores que juegan con la desinformación. Por eso es demasiado importante los medios de comunicación en estos procesos de paz y en el conflicto que se está presentando actualmente.